buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer tenerlos aquí y por cortesía protocolaria les pediría que silencien no definitivamente sus teléfonos celulares, cuando menos por el tiempo que dure la sesión. Tenemos una sesión sobre probablemente algo que podríamos definir una lengua entrañable. ¿O será que para mí, que soy medievalista, siglos de oro y estudioso del romancero, el sefardí es una lengua básicamente entrañable? Una lengua que nos remite a un pasado que es nuestro también. Y en ese sentido, hablar del ladino, hablar del sefardí, es hablar de nuestra cultura para todos aquellos que no pertenecemos a este ámbito. Como presidente de esa sesión estoy rodeado de personas que han dedicado su actividad a la difusión de la lengua y la cultura sefardí. Y eso es algo que nos llena de orgullo que en un congreso de la lengua española haya un espacio para el sefardí. Así que, sin más preámbulo, presentaré a nuestro moderador, Shmuel Rafael Vivante, quien nació en Tel Aviv de una familia sefardí. Sus orígenes se sitúan en Salónica y Corfú. Estudió en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Bar Ilan, donde terminó sus estudios de maestría y doctorado. Su tesis, lo cual lo aproxima a mí, es sobre el romancero sefardí de Salónica y sus contactos con el romancero panhispánico. Creo que todos los que hemos estudiado el romancero hemos sentido esta lengua y hemos sentido estas viejas canciones, viejas romanzas, y hemos gozado del dío, los árboles y muchas otras palabras que se nos han vuelto conocidas. Desde 2013 es director del Centro Naime y Yehoshua Salti de la Universidad Bar Ilan, centro universitario de Israel que se ocupa en exclusiva de estudios sefardíes. También es fundador y editor de la revista israelí La Dinar, estudios sobre la historia, la música y la literatura sefardí. Desde 2001 es el representante de la Universidad Bar Ilan en la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura en Jerusalén. Por otra parte, Rafael Vivante es autor de obras de teatro como Gólgota, Kerkira, además de poeta. Su libro de poesías Guía para el visitante de Birkenau se publicó en 2015 y además es autor de numerosos libros y artículos relacionados con temas sefardíes. Cedo la palabra a Shmuel Rafael Vivante, quien se encargará de la moderación de esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Es un grande honor estar aquí y presentar el tema del judeo español, o como lo llaman en Israel y en otras partes del mundo, el ladino, judeo español, sefardí, judesmo y más. Quisiera empezar dando las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este congreso histórico, un congreso que incluye por primera vez un panel dedicado al judeo español. Antes de continuar, permítanme aclarar que a pesar de ser académico correspondiente de la RAE en Israel, y a pesar de ser el coordinador del proyecto de fundación de la Academia Nacional Israelí del Judeo Español, y a pesar de ser miembro del Consejo Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel, todo lo que voy a presentar aquí presenta
no la voz oficial de estas instituciones, sino mis opiniones y conclusiones como investigador en el campo de los estudios sefaradíes. El judeo español es un enigma lingüístico, un enigma histórico, un enigma cultural. Es un enigma en todos los sentidos. La historia del judeo español es paralela a la larga historia de los sefaradíes. El judeo español ha conocido largos años de travesía desde España hasta los Balcanes y el norte de África. Largos años de adaptación a espacios lingüísticos culturales ajenos para quien venía de la península ibérica. Años de estabilidad en el seno del Imperio Otomano, seguidos de años de tormentas geopolíticas en la región de los Balcanes. Desde el punto de vista lingüístico literario, el judeo español ha conocido subidas y bajadas, años de consenso entre sus hablantes y años de vivas polémicas sobre su futuro. Y no olvidaremos la deportación del judeo español a los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau, donde fueron llevados a una muerte cruel miles y miles de sus hablantes procedentes de las comunidades sefaradíes históricas de los Balcanes y, en primer lugar, de Salónica. Hay quien piensa que a principios del siglo XX había unos 350.000 hablantes de judeo español, entre ellos hablantes de jaquetía, la lengua de los judíos de Marruecos español. Hoy el número de hablantes es mucho más reducido. ¿Cuántos son? Esto también es un enigma. ¿Cómo podemos resolver el enigma del número de hablantes de judeo español en la actualidad? A partir de este momento me centraré en el entorno israelí. En este entorno es donde se encuentra hoy por hoy el mayor núcleo de los sefaradíes judeo-español hablantes. Empezaremos por indicar el número de los sefaradíes que mantienen algún tipo de vínculo con el judeo español y que residen en Israel. Según diversos cálculos, el número podría alcanzar entre 150.000 y 200.000 de hablantes. Todos ellos hacen un uso completo del hebreo y todos ellos tienen un conocimiento lingüístico potencial de judeo español. En la práctica, el número de personas que son capaces de hacer un uso completo del judeo español es mucho menor. En teoría, todo aquel que es sefaradí debería tener conocimientos de judeo español, pero en la práctica no es así. No resulta fácil evaluar el número de hablantes de judeo español, no porque sea difícil realizar un estudio estadístico demográfico, sino por la dificultad de encontrar una medida empírica de los conocimientos lingüísticos de esta lengua. Para empezar, es difícil definir quién es hablante de judeo español. Se considera hablante aquel que hace uso completo de la lengua, es decir, utiliza las 4 funciones de la lectura, escritura, habla y comprensión. O es quizá el hablante quien hace uso parcial de la lengua,
comprenda un poco, le cuesta hablar, lee poco y no escribe en absoluto. El judeo español es un enigma sociolingüístico, sobre todo cuando intentamos evaluar su situación actual. En diciembre de 2018, el Ministerio de Cultura y Deporte de Israel aprobó la creación de la Academia Nacional Israelí del Judeo Español. La aprobación, referenda por la firma de la ministra de Cultura, doña Miri Regev, tiene su origen en la solicitud presentada ante la ministra como resultado de la histórica Convención Académica del Judeo Español celebrada en Madrid a iniciativa de la Real Academia Española, una convención en la que participaron 8 académicos correspondientes de Israel y otros 3 de España, Italia, Suiza, respectivamente. En esta reunión histórica se redactó una declaración en la que los correspondientes israelíes expresaron unánimemente la intención de promover la creación de la Academia Nacional Israelí del Judeo Español. En la declaración, los correspondientes hacen un llamamiento a la Autoridad Nacional de Ladino de Israel para que tramite la solicitud ante las autoridades gubernamentales y promueva la constitución de la Academia. En el proceso de creación de la Academia Nacional del Judeo Español concurren varias circunstancias. En primer lugar, la Real Academia Española sumó a sus filas un grupo de correspondientes cuyo ámbito de investigación es el judeo español y el español. En segundo lugar, la incorporación de investigadores a las filas de la RAE se llevó a cabo porque tanto en Israel como en el resto del mundo se afianzó una investigación en profundidad del judeo español y empezó a consolidarse una tradición investigadora. En tercer lugar, en la RAE maduró el reconocimiento de la historia del judeo español, de su importancia para comprender las distintas vías del español alrededor del mundo. En cuarto lugar, en Israel maduró el reconocimiento de la trascendencia histórica del judeo español en la cartografía cultural del pueblo judío, como demuestran las actividades en Israel de la Autoridad Nacional de Ladino, creada al amparo de una ley del Parlamento. Se podría decir que son 3 los protagonistas de esta historia: la Real Academia Española, los académicos correspondientes en Israel y luego la sociedad israelí. Como bien sabemos, la Real Academia Española es una prestigiosa institución española fundada a principios del siglo XVIII. Han cambiado poco las normas y ceremonias de esta institución desde que abriera sus puertas en el año 1713. Aunque a lo largo de la historia los españoles han mostrado interés por el judeo español, ocasionalmente no han realizado grandes esfuerzos por abrazarlo como algo propio. Tampoco los hablantes del judeo español parecían muy interesados en un acercamiento a la Real Academia Española. Se continuaron con la existencia del judeo español en las ciudades judías
de los Balcanes. Es más, durante muchos años, especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los periódicos en judeo-español fueron escenario de vivas polémicas sobre su necesidad, el lugar que ocupaba y el futuro de esta lengua. A la luz de los cambios geopolíticos que habían experimentado las comunidades sefaradíes. Habían quien consideraban entre los sefaradíes que los descendientes de los judíos expulsados debían alejarse progresivamente de la antigua lengua no normalizada y limitarse a las lenguas europeas del entorno. A principios del julio de 1886, el periodista David Fresco publicó en el periódico El Telégrafo un artículo bajo el título Un pueblo mudo. En dicho artículo define a los sefaradíes como mudos, debido a que su lengua caerse de fundamentos gramaticales y de diccionario. Lleva sus palabras aún más lejos cuando hace un llamamiento a buscar inmediatamente una lengua, yo cito, en la que puedan los sefaradíes escribir sus periódicos. Las polémicas intelectuales sefaradíes se llevaron a cabo curiosamente en judeo-español. Los polemistas reaccionan el hecho de que su lengua mantenía un estrecho vínculo con sus raíces españoles, pero en la práctica solo algunos de los periodistas creían que una adopción total de la hermosa lengua española será una buena posibilidad para los sefaradíes. Y los hablantes del judeo español que inmigraron a Israel antes de la Shoah, junto con los supervivientes de la Shoah que hablaban esta lengua y que emigraron a Israel tras la misma, se integraron al final de cuentas en el hebreo. Los sefaradíes se convirtieron rápidamente en israelíes y lo poco que quedó del judeo español lo utilizaban en las conversaciones cotidianas domésticas. El futuro de la antigua lengua parecía algo muy, muy dangeroso. Pero justo cuando los sefaradíes israelíes pensaban que la lengua sefaradí tocaba a su fin, precisamente en ese momento empezó a cambiar la situación. Los sefaradíes israelíes y sobre todo sus descendientes se movilizaron a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y tomaron las bridas. Empezaron a expresar una gran añoranza y nostalgia del pasado sefaradí, al tiempo que idealizaban su cultura y su lengua. Mientras revivían el pasado sefaradí, apartaron el día a día israelí y encontraron algo de consuelo en la memoria del pasado, incluso que conocieron en su infancia en Israel en los años 50 y siguientes. Sabían que no podría volver al estilo de vida que caracterizaba el hogar sefaradí, pero la añoranza de dicho hogar, de su lengua y de sus costumbres parecía aproximarlos al judeo español. En mis
investigaciones, denomino la palabra latinistas a aquellos que añoran y deleitan con el judeo español. Muchos de ellos sienten una gran nostalgia. Muchos de ellos sienten una gran nostalgia al hogar sefaradí, a las costumbres de los sefaradíes, algo que más no se puede encontrar en el ámbito israelí. Los latinistas hablan hebreo, un hebreo mezclado con algo de judeo español. El debate sobre las cualidades del judeo español en boca de latinistas nos muestra que los hablantes de judeo español concuerdan con la definición lingüística de semi-hablantes. Dado que leen poco en judeo español, casi no lo escriben y su uso del judeo español se limita principalmente canal del habla. Sus conocimientos de la lengua son parciales. A pesar de ello, consideran que tienen un conocimiento bueno o muy bueno del judeo español. Muchos de ellos tienen faltas léxicas y a veces inventan su propio judeo español. El judeo español de los latinistas no es el único elemento problemático. Su vinculación con la riqueza intelectual de esta lengua y con lo que yo denomino el capital cultural del judeo español también implica dificultades. Los hablantes del judeo español se han alejado del uso de los caracteres hebreos con los que se escribía la lengua durante siglos. Sí, el judeo español se escribió con letras hebreas. Los caracteres hebreos han sido reemplazados por caracteres latinos fonéticos. La escritura de la grafía fonética no se ha realizado de conformidad y un hispanohablante que lea un texto en judeo español con grafía fonética puede tener la impresión de estar leyendo un texto repleto de faltas de ortografía. La elección de la grafía latina fonética no es una elección fácil, especialmente para los israelíes, cuya familiaridad con el alfabeto hebreo podía haberles permitido conocer con gran facilidad el mundo de los libros en judeo español. Esta circunstancia habría mejorado sin duda sus conocimientos lingüísticos del judeo español, lo habría enriquecido e incluso podría haber dado lugar a una creación original en esta lengua. En Israel, hoy en día, se realizan muchas actividades relacionadas con el judeo español. Merece una mención especial la enorme presencia del judeo español en el ámbito de la investigación y gran abundancia de actividad precisamente en este ámbito en todas las universidades de Israel, que se refleja en un amplio abanico de temas de estudio. Ya he mencionado que el judeo español es un enigma, y con este trasfondo enigmático se creará en Israel la Academia del Judeo Español. Debo destacar que el mero hecho de que la creación de la Academia haya sido aprobada por el Ministerio de Cultura es ya de por sí un gran logro. En Israel solo existían hasta ahora dos academias, la Academia de la Lengua Hebrea y la Academia de la Lengua Árabe. La Academia del Judeo Español será la primera dedicada a una lengua que no es oficial en Israel. Los retos
a lo que deberá enfrentarse este organismo son innumerables. Sin ningún lugar a dudas, no será una academia en el sentido ordinario del término. Será necesario construir previamente una relación entre academia y la comunidad de hablantes. En el caso del judeo español, hay que empezar por reavivir la comunidad de hablantes, explicar la importancia del reencuentro con las fuentes escritas del judeo español. No se trata de revivir el judeo español como muchos creen erróneamente. El judeo español ya existe, al menos sobre el papel de los textos en los que se fue escrita a lo largo de los siglos. Es la comunidad de hablantes la que se ha alejado progresivamente de ella y se hace necesario renovar el vínculo entre la comunidad de hablantes y la lengua histórica mediante el estudio de textos. Siendo así, me da la impresión de que los ámbitos de estudio de la futura academia serán complejos. La academia tendrá que alentar a los hablantes potenciales a conocer los tesoros literarios escritos del judeo español. Después, tendrá que desarrollar mecanismos de enseñanza en los que el estudiante conozca el pasado textual de la lengua. Al mismo tiempo, tendrá que desarrollar mecanismos mediante los cuales los hablantes potenciales puedan escuchar la lengua tal y como se desprende de los textos escritos, desarrollados de esta manera una sensibilidad hacia la fonética del judeo español. Por lo tanto, la actividad de la academia deberá en primer lugar orientarse hacia el pasado del judeo español para desde ahí desarrollar un futuro y garantizar una existencia ecuánime de esta lengua. Sería un error pensar que la función inmediata de la academia es normalizar inmediatamente el judeo español. Es un error pensar que un equipo de investigadores, por muy expertos que sean, pueda sentarse y decidir, por ejemplo, si la palabra naranja corresponde a la palabra sefaradí pertocal, portucal, pertocali, naranja o simplemente naranja, por dar solo un ejemplo. Primero habrá que recabar un corpus histórico, estudiar su vocabulario, tomar en consideración las diferencias dialécticas, analizar los cambios de la grafía y un largo etcétera, etcétera. Con todo, no debemos desaprovechar el momento, ni postergar la tarea, por difícil que resulte, o por muy numerosas que sean las objeciones. Se trata de un momento histórico y, en mi opinión, único, en el que el pasado del judeo español, a través de un equipo de expertos y a través de su comunidad, podrá constituir el futuro del judeo español, crear un espacio de encuentro de los sefaradíes con los tesoros judeo-españoles y permitir al mundo hispánico conocer uno de los fenómenos más singulares de la lengua española, el judeo español, la lengua que floreció durante siglos en el Oriente, lejos
de la península ibérica. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación de las ponentes de mis colegas que están aquí presentes. Y la primera ponencia será de don Mario Eduardo Cohen. Don Mario Eduardo Cohen es presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, Buenos Aires, Argentina. Es profesor de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Se especializó, entre otros temas, en la historia y la cultura de los judíos sefaradíes y desde 1985 es editor responsable de la publicación académica sefarádica. Es colaborador de los diarios argentinos La Nación, Clarín, Perfil y Aurora. Su último libro es Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI, editado por la Universidad Maimónides en colaboración con la Universidad de Cambridge. El rey Juan Carlos lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes de la cultura judeo-española, y esto fue en el año 1994. Don Mario Eduardo Cohen, por favor. Gracias. Gracias a los organizadores, gracias a mis queridos colegas. Es un orgullo estar con ustedes en esta cumbre de la lengua española. Creo que no hay otra organización en el mundo de este nivel respecto a la lengua española. Le hago solamente unas pequeñas aclaraciones técnico para entrar directamente ya en la ponencia. Eso yo lo tengo. Les sugiero a los que están sentados allá que se corran para este lado. Les va a costar leer los PowerPoint, ¿no? Mi tema concretamente es cómo influyó la historia universal dentro de la historia de la cultura sefardí y especialmente en la lengua. Y voy a tratar de corregir muchos errores comunes que se repiten por todas partes y ustedes vamos a ir estudiándolos en conjunto. Mi tema es histórico y llego hasta el siglo XX, dejo el tema del siglo XXI a mis colegas. No es el estudio tampoco de la literatura ni la lengua en sí, que eso es también de mis colegas. Y entonces entro ya directamente al... ¿Quieres hacerlo vos? Al primero, sí. Vamos a entrar primero, ya que estamos en un congreso que es a la vez de poetas y a la vez de investigadores, vamos a entrar con el lado de la literatura. Y vamos a entrar con qué se ha dicho de los sefarditas en la historia, ¿sí? Grandes investigadores y grandes poetas han hablado mucho al respecto de los sefarditas. Miguel de Unamuno nos dice, en la canción del sefardita, año 1928, lengua español ladinada con que lloró Sion y a ti, España, la posada, nido de consolación. Te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo, cuna de Judá Leví. Y si seguimos con otros poetas, vemos, por ejemplo, que Germán Arciniega consideraba a los sefarditas una provincia andante, una provincia sin tierra,
La provincia hebrea es una tradición tan honda, trágica y poética como puede ser Castilla, Galicia, Navarra, Andalucía, ¿sí? Y el descubridor de los sefarditas, que fue Ángel Pulido, los llama los españoles sin patria. Somos los embajadores itinerantes del idioma español. Y el profesor Pérez Castro lo llama la patria española desparramada por el mundo, ¿sí? Y Fernán Brodel, un historiador, nos habla de que los sefarditas se expandieron por el Mediterráneo como gotas de aceite en aguas extranjeras y llevaron a España en la suela de los zapatos. No coincido con eso, no la llevaron en la suela de los zapatos, la llevaron en el pensamiento, la llevaron en las costumbres y la llevaron en la lengua. Déjenme, aunque sea un párrafo de Jorge Luis Borges, una llave en Salónica de Jorge Luis Borges. A Barbanel, Farías o Pinedos, arrojados de España por impía persecución, conservan todavía la llave de una casa de Toledo. Y entrando entonces, vamos a entrar directamente en la lengua. Pero antes de entrar en la lengua, corresponde que hagamos una reflexión primero. Los judíos, hubo escritores judíos en toda la historia del español. En los 1000 años de historia del español, en todas las etapas hubo escritores judíos que trabajaron la literatura en idioma español. Y releo lo que dijo Carlos Fuentes en el discurso inaugural del tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en Rosario. Somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la corte del rey Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la redacción de la historia y las leyes de Castilla. Fin de cita. Es decir, que los judíos utilizaron la lengua española, la lengua en formación, el castellano en formación, dado que no podían utilizar el latín, que era la lengua católica, cristiana, y la lengua y los musulmanes que usaban la lengua árabe ya estaba en decadencia. Entonces, los judíos conocieron profundamente, la primera conclusión que ya sacamos de lo que vamos a ver ahora, es que los judíos conocieron profundamente el español al momento de su expulsión en el siglo XV. Ustedes, déjenme marcar, ¿sí? Si ustedes ven, esta es la península ibérica, y si ustedes ven la concentración que hay de comunidades judías en lo que es Castilla, la Vieja y la Nueva, ¿sí? Una importante parte de los judíos expulsados provienen de Castilla, la Nueva y la Vieja. Pero también tenemos en Aragón, comunidades en Aragón, también tenemos comunidades en Galicia, también en Navarra y el País Vasco, ¿sí? Y entonces ahí ya mismo comprendemos por qué, si bien fue el castellano el idioma impuesto que llevaron los sefarditas con mayor énfasis, también llevaron los otros regionalismos. Se entiende mirando solo el mapa, ¿sí? Estos eran las comunidades hacia el momento de la expulsión. Y sigamos con todo esto, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra sefarad? Conviene recordarlo, no todo el mundo lo sabe, que un párrafo del libro de Abdías 1:20 que dice: y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, subieron victoriosos al monte Sión. Es la única vez que aparece la palabra sefarad en la Biblia, y los judíos de la Edad Media entendieron que ese sefarad se estaba refiriendo a la península ibérica. De ahí viene el nombre sefardita, sefardim, etc. ¿sí? Y si ustedes ven, dice los desterrados de Jerusalén. Y eso es muy importante, lo van a ver. ¿Por qué? Porque los judíos sefarditas nos consideramos descendientes de la dinastía davídica, de alguna manera de Jerusalén, de la tribu de Judá. O sea, esa aristocracia que mantenemos desde el inicio de nuestra denominación.
Y seguimos. ¿Cómo se llama la lengua? Ya lo dijo mi colega, pero lo repetimos. Judeo-español, así se lo conoce, es la denominación internacional académica. Sefardí, se lo conoce entre los investigadores españoles, se lo conoce con ese nombre. Ladino es el nombre popular de la lengua. Para algunos investigadores solo se tendría que utilizar la palabra ladino para la traducción calco del hebreo al judeo español. Ya lo vamos a ver ese también. Otros nombres, judesmo, judío, judío. Ustedes saben que la Yiddish, estoy hablando de los judíos ashkenazim, es idioma judío. Lo mismo que judesmo, lo mismo que judío, lo mismo que judío. Españolito, españolico. Yahwidiche lo llaman los turcos, que significa judío. En una palabra es idioma judío, ¿sí? En Marruecos se llama jaquetía. Y ahora vamos a una gran confusión que hubo en la historia, una gran confusión. Desde el siglo XV hasta el siglo XX, ustedes van a ver que la relación con España, entre los sefarditas y España, se fue reduciendo y llegó un momento que casi desapareció. Nunca desapareció del todo. Pero entonces, si le preguntaban a cualquier español del siglo XIX, jamás iba a decir que se hablaba el español de Cervantes en el Imperio Otomano. No lo sabían. Y si le preguntabas a un judío, hay algunos casos, por ejemplo en Yugoslavia, se le preguntó a un judío, ¿qué lengua habla usted? Hablo el judío, no hablo español, hablo el judío que no es español. Es decir, una confusión de 4 siglos, ¿sí? Vamos para adelante. Creo que ¿pasaste 2? No, sí. A ver. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver. Las expulsiones de los judíos se dice habitualmente que los judíos que fueron expulsados de Castilla y Aragón de 1492 formaron las comunidades del Imperio Otomano. Eso se dice en todas partes, artículos, internet, etc. No es así. Las comunidades del Imperio Otomano se formaron durante 3 siglos. Y van a ver ustedes que hubo una serie de expulsiones, que no es solo la de Castilla y Aragón, conocidas por todos, que dice 1391, luego de los pogromes, se produce una primera emigración. 1492 es la famosa expulsión de Castilla, Aragón y sus colonias. Se habla del decreto de expulsión. Yo encontré 4 decretos de expulsión distintos. 4 decretos de expulsión distintos, y los que quieren al final les explico cómo son y por qué hubo 4 decretos de expulsión. 1492 es la expulsión de Córcega, expulsión 1493 de Sicilia. Estamos hablando en Sicilia por lo menos de entre 5.000 y 10.000 personas, no son expulsiones menores. 1496-97 expulsión, conversión forzosa en Portugal. 1498 expulsión de Navarra. Mediados del siglo XVI expulsión de Nápoles. 1536 creación de la Inquisición en Portugal y comienzo de la emigración de los anusim, los marranos, los forzados, ¿sí? Es como que es un proceso largo, y que las comunidades se van formando con todas estas llegadas sucesivas, que además se encuentran, diríamos, judíos locales, judíos romaniotas llamados. Es decir, es una mixtura de muchos orígenes que se van fusionando. Adelante. Acá lo vemos en concreto. ¿Sí? Sí. Lo que estamos hablando aquí es el Imperio Otomano. ¿Sí? El Imperio Otomano en su máxima expresión, este era el Imperio Otomano. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar todas las grandes ciudades, Estambul, Esmirna, Salónica, Jerusalén, etcétera, etcétera. Todas estas ciudades son las grandes ciudades. Y vamos a marcar que esta es el área del judeo español. En cambio, el área que vemos aquí, que es el área occidental sefardí,
es un área posterior, de migración posterior, y se escribe, esta área escribió en idioma español. La nuestra, que estamos hablando, del judeo español del Imperio Otomano, es la que crea el judeo español, ¿sí? Bueno, la próxima. Un tema complejo que lleva a congresos completos. Si el judeo español es una lengua del siglo XV, o es una lengua arcaica, o es una lengua evolucionada. No hay tiempo para entrar en detalles, pero mi opinión es que si bien tiene estructuras del siglo XV, tuvo su propia evolución, ¿sí? Incorporó palabras de tipo griegas, turcas, balcánicas, hebreas, desde luego, etc. Y en la última etapa, francesas e italianas. ¿Sí? Adelante. Acá vemos un caso justamente de hebreo calco, palabra por palabra, ¿sí? Eso es lo que un investigador llama ladino, ¿sí? Sí. Hola. Hola, sí. Lo leemos en conjunto, ¿sí? Estamos leyendo la Biblia de Ferrara, 1553, un ejemplo de ladino calco, ¿sí? En principio, crió el Dios, los judíos decimos Dios, los judíos sefarditas, y no Dios, que se supone que es plural, ¿sí? Es una creencia que forma parte de lo nuestro. En principio crió el Dios a los cielos y a la tierra, y la tierra era vana y vacía, y la oscuridad sobre las fases del abismo, ¿sí? El ladino o calco es la repetición palabra a palabra con la estructura del hebreo. Eso es el idioma calco. Por supuesto, el ladino vernáculo, el de todos los días, no puede hablar de esta manera, ¿sí? Adelante. Sí. Y ahora van a ver ustedes un milagro hecho por los sefarditas y por los españoles. En el siglo XVI, fin del siglo XVI, por primera vez se produce la globalización del español. Globalización del español. En España, en América y Filipinas, los españoles llevaron el idioma español a todos estos lugares, ¿sí? A Asia y a África los llevaron los sefarditas. Todos los continentes conocidos el siglo XVI hablaban el español. Por supuesto, minorías, pero estamos hablando de la primera globalización del español, es obra de los españoles y es obra de los sefarditas, ¿sí? Los sefarditas fueron los primeros que impusieron la imprenta en Asia y en África. Estamos hablando del año 1500. En 1727, 230 años después, es la primera imprenta otomana, para dar una idea de la importancia que tuvo la imprenta entre los sefarditas, ¿sí? Sí. Y acá hay una pregunta central que vamos a tratar de entre ustedes y yo sacar. ¿Es un milagro que la lengua sefardita haya estado durante 4 siglos, casi 5 siglos, lejos de la metrópoli cultural? Es increíble, es una cosa media increíble, es milagro, es enigma. Vamos a ver, nos hacemos la pregunta. Sí. Sí, ¿cómo pudo desarrollarse una lengua hispana en lugares lejanos a la metrópoli cultural y en un imperio donde no se hablaba español? ¿Sí?
¿Cómo pudo persistir en el espacio, en un territorio tan amplio como el Imperio Otomano y con una fuerza notable durante por lo menos 4 siglos, una lengua escrita habitualmente en hebreo, que no tenían diccionarios ni gramáticas consensuadas, ni una academia que estableciera los usos correctos? Entonces, la primera conclusión ya la vimos, que los judíos que salieron en 1492 ya tenían un conocimiento profundo del castellano y de los idiomas regionales. Y además que estos judíos ibéricos fueron impulsores, dentro de todos ellos, del castellano. El castellano, un investigador llama que los judíos castellanos tenían un impulso imperialista, ¿sí? Querían imponer su lengua. Adelante. Y bueno, también, entonces explica esto la diversidad y la variedad de la lengua, ¿sí? Y al no haber una academia y no haber una norma para el análisis y para dar reglas fijas. Adelante. Un ejemplo solo. La papa puede haber llamado, de acuerdo a cada lugar, tomó el nombre. La papa es americana y como tal los judíos no la conocieron en 1492 y como tal tiene 4 nombres de acuerdo a cada zona. Adelante. Bueno, el vivir todos los sefardíes en el Imperio Otomano ayudó que sea un medio de comunicación común entre todas las comunidades. ¿Sí? Es un hecho concreto. Había una amplia, dentro del Imperio Otomano, una amplia autonomía. ¿Sí? Todas las comunidades, griegos, armenios, judíos, etc., se autogobernaban. Y como tal, esa autonomía le facilitaba la relación entre ellos mutuamente. Bueno, ¿cuáles son los factores de unión? Porque ustedes, una lengua que se va uniendo a través de los siglos y, entre otros, es las imprentas, el carteo, la filantropía, el comercio. Y yo señalo un aspecto especial. El comercio, como el comercio suele tener conflictos, el tener una legislación única en todas las comunidades sefarditas ayudaban al comercio. ¿Sí? Adelante. Bueno, las letras hebreas. De alguna manera el idioma judeo-español se escribió durante casi todo el periodo en letras hebreas. Y estas letras hebreas, es idea de casi todos los historiadores, alejaron del mundo occidental de los avances del siglo XVII, XVIII y XIX, lo que pasaba en la Europa occidental. Hasta que llegaron las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que creó más de 60 escuelas en todo el Imperio Otomano y afrancesó y occidentalizó a los sefarditas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice, dice ahí, brochura de romanzas importantes. Estoy leyendo en español con letras hebreas. Acá dice el plato de Purim. ¿Sí? Adelante. Por favor, María, nos queda muy poco tiempo. Bueno, vamos a pasar volando. Son 5 diapositivas más. La Jerusalén sefardí hasta el siglo XIX, diríamos, era la lengua judeo-española, era la lengua más importante. Adelante. Salónica, una ciudad que llegó a tener 30 comunidades distintas y consiguió la unificación. El cementerio famoso de Salónica, destruido por los nazis, tenía más de 1000 años de historia, todo ello para ser utilizado para una pileta de natación. Sí, adelante. Avancemos, bueno, y lo más importante para ir cerrando es que en el siglo XVII se produce la basculación hacia el Atlántico. La historia económica significa que el Atlántico pasa a ser el océano más importante en materia económica. Y como ustedes ven ahí en el mapa, no aparece ya el Mediterráneo como lugar de
digamos, de comercio, ¿no? Adelante. Ya estamos en el siglo XIX-XX, lamentablemente el Imperio Otomano, al desmembrarse, los nacionalismos obligan a los judíos a estudiar las lenguas locales, tanto de Yugoslavia como de Bulgaria, como Rumania, etc. Adelante. Entonces, esta es la anteúltima diapositiva. Hoy los hogares de los sefarditas están en Israel, en América, en Europa. Digo yo que mientras haya interesados, estudiosos y amantes de esta lengua, no va a desaparecer. Es un deber que no tenemos derecho a perder un rico patrimonio de la humanidad. Y cierro con una poesía. Adelante, sí. Miren, esto es lo que leyó el senador Ángel Pulido en el Senado de España en 1912, una poesía popular respecto al español, escrita por Enrique Bejarano en Bulgaria, siglo XIX. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro. Tú eres la más linda de todo lenguaje, a ti te dan las ciencias de todo ventaje. Continuos nos hablamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Gracias. Muchas gracias, Mario, por esta presentación de la historia del judeo español. Aunque podías continuar y darnos más informaciones, sin duda. Y pasaremos rápidamente a la segunda ponencia de esta tarde. La profesora Ruth Fein de la Universidad Hebrea de Israel. La profesora Fein es doctora en literatura española y hispanoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde se desempeña como catedrática y directora del Departamento de Estudios Románicos y Latino-Románicos. Se especializa en la narrativa del siglo de oro español, con énfasis en la obra de Cervantes y en la literatura de conversos. Ha publicado numerosos artículos y libros, entre ellos el último, en 2014, Recreaciones Bíblicas Cervantinas. Fue fundadora y primera de la Asociación de Hispanistas de Israel, actualmente presidenta honoraria de la misma y vicepresidenta de la Asociación Israelí de Hispanistas y de la Asociación Internacional de Cervantistas. En 2013, la corona española le concedió la Orden del Mérito Civil por promover el conocimiento de la literatura española. La profesora Ruth Fein, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Shmuel. ¿Se me oye? Sí. Bueno, primero querría solo aclarar que el departamento es el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene importancia en relación a aquello de lo que hablaré. Y decir que me siento honrada de que quien preside nuestra mesa sea el presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, el profesor Aurelio González, tan conocido como medievalista
también cervantista y muchas otras cosas más. Justamente hablaré de las relaciones entre el judeo español y el hispanismo, que comparten una historia, en realidad una historia antigua. Hemos escuchado siglo XV, pero que continúa y se revitaliza en nuestros tiempos, y es una historia además de encuentros, desencuentros, reencuentros, compleja. Hablaré un poco de esta situación en el hispanismo en general, y lo haré muy brevemente por la falta de tiempo, y del hispanismo israelí como caso particular y paradigmático, y espero poder explicar por qué. Ante todo, de modo general, sabemos que la finalidad del hispanismo es el desarrollo y difusión de los estudios hispánicos, y que hablar de hispanismo es en realidad una simplificación, como han dicho muchos, entre ellos Leonardo Funes. Estamos ante hispanismos. Cada hispanismo nacional tiene su particularidad, y así como observó Jean-François Botrel, el hispanismo de los hispanistas extranjeros, como es mi caso porque estoy en Israel, sigue obedeciendo a las necesidades y a las tradiciones propias de cada país, pero también ha venido a ser un hispanismo de cooperación. En este contexto, quiero preguntarme qué lugar ocupó y ocupa el judeo español en el horizonte del hispanismo en general y del israelí en particular. Y deseo exponer de modo sucinto que el judeo español ha sido valorado a través de gafas, lentes de carácter ideológico, especialmente las posturas que llamaremos monoglósicas, que imperaron en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, como también ideologías de carácter regeneracionista y filosefardita, como hemos visto del senador Pulido. Estas posturas han enfatizado, fomentado dos tópicos que no son precisos. El primero de ellos es considerar al judeo español como la lengua que se hablaba en la península a finales de la Edad Media, examinándola a fines de averiguar las causas de su estado terminal, por qué está muriendo. Y al mismo tiempo aplicar un uniforme lingüístico que oculta la principal característica del judeo español, como ha sido señalada por los expositores anteriores, que es su polimorfismo. Es cierto, el judeo español es una lengua de base medieval a la que se han sumado un conglomerado lingüístico de expresiones de diferentes dialectos de España, pero también múltiples regiones en donde los sefardíes se establecieron después de la expulsión. Hemos visto el mapa del Mediterráneo, de Viena hasta el norte de África. Es una lengua híbrida en el mejor sentido de la palabra, no una lengua uniforme. Los primeros testimonios escritos, no me referiré a eso, pero tenemos una rica literatura y testimonios escritos del siglo XVIII y, por lo tanto, responde a dos procesos. Por un lado, conservador, una lengua arcaica, y por otro lado, innovador, un proceso que a medida que va perdiendo la conexión con la península ibérica se aleja del español, del castellano, además de los factores que han sido ya destacados, que lo destacan como por sus particularidades léxicas, los hebraísmos, los arabismos. Esta es una característica que comparten gran parte de las lenguas judías, como el judeo árabe, por ejemplo, o el yiddish, y, como también ha sido dicho, la escritura en caracteres hebreos. Y como no quiero repetir, pero se incorporan a mediados del siglo XIX también por la modernización del Imperio Otomano y su apertura hacia Europa, también términos del francés y de otras lenguas románicas. Muy bien, a principios del siglo XX se realiza un encuentro entre el judeo español
y el español, que podríamos decir es un redescubrimiento. Esto ya ha sido mencionado también. Los hablantes del judeo español de pronto se dan cuenta de que están hablando una variante de aquel que debería ser considerado el verdadero español, del cual su propia lengua es un remedo corrupto e impuro. Y el senador Pulido es esencial en esta concepción y también en este encuentro. Él actúa en dos direcciones. Por un lado, reconoce y aumenta el estatus del judeo español en cierto sentido como lengua occidental, y también plantea la solidaridad con él, dadas las raíces históricas compartidas. La madre patria sería España, su lengua, pero al mismo tiempo promueve lo que es uno de los principales peligros para el judeo español, que es la llamada recastellanización, es decir, que el judeo español debería volver al vero español. El tercer momento histórico, el primero fue el contacto con Europa, el segundo la postura del senador Pulido, su descubrimiento, es la escuela pidaliana. Menéndez Pidal le da una enorme importancia al judeo español en tanto testimonio vivo del castellano medieval, que permite registrar aquello que no estaba del todo documentado, no estaba documentado en absoluto. Y por lo tanto, esta documentación viva es capital para también reforzar la importancia del castellano y su extensión entre las a diferencia de otras, expansión más que extensión de las otras variantes romances de la península. Pero al mismo tiempo que lo valoriza, lo relega a un dialecto vulgar, iliterado, petrificado, olvidando, con todo nuestro respeto, que el judeo de español tiene una historia individual, singular, y también ignorando sus circunstancias sociohistóricas. Él aboga por la reincorporación de los sefardíes a la comunidad hispana por los mismos motivos que Pulido lo hacía. Pero al mismo tiempo ve en la existencia del judeo español una amenaza, en tanto que es una lengua moderna erigida sobre un modelo culto castellano del que se aparta. Su ideología, insisto, es monoglósica y ve los préstamos lingüísticos como un peligro para la unidad de la lengua. Y esta misma postura es seguida en el marco del hispanismo por sus discípulos, sin duda el más destacado de ellos es Rafael Lapesa, que si bien va cambiando en su historia de la lengua esta postura o la va flexibilizando, finalmente la presenta como con las mismas características que Menéndez Pidal. Y lo más, yo diría, grave en cierto sentido, es que esta visión del judeo español como un jargón híbrido es también adoptada por gran parte de sus hablantes, que reproduce ideológicamente la idea de que el judeo español es una jerga sin mayores alcances. Y esto es algo que vivimos, ¿sí?, en Israel, como una realidad de parte de muchos de los hablantes. Hablemos en este momento un poco o muy brevemente del hispanismo en Israel, y trataré de acelerar. El hispanismo en Israel es un fenómeno realmente singular por su fuerza, por su presencia. Quiero señalar que hace años, alrededor del año 2000, el Instituto Cervantes realizó una encuesta y los resultados son sorprendentes. 1 millón de israelíes saben algo de español en ese momento.
La inmigración de países hispanohablantes es mínima, el 2,6% de la población, de modo que tenemos una realidad apabullante. En este congreso se habló bastante de la disminución en las traducciones de obras del español al alemán, al inglés. Esta realidad es totalmente distinta en Israel. No hay semana en la que no se traduzca una obra del español. Son muchos ya los premios Jerusalén, que son muy prestigiosos, que han sido otorgados a escritores hispanohablantes, de modo que la situación del hispanismo en Israel es realmente asombrosa por su fuerza, por su ímpetu, y eso desde la creación del Estado de Israel. Desde ya, como también ha sido mencionado, en relación con el judeo español, yo estoy hablando del hispanismo, en todas las universidades de Israel se enseña el español y en la mía hay un departamento de filología que ya tiene más de 50 años. Ahora, ¿cuál es la realidad? Una realidad que refleja la situación en el hispanismo, digamos, internacional. Hay una disociación entre los departamentos de hispánicas y los departamentos de judeo español, que también existen en todas las universidades. El judeo español es visto en Israel como una lengua judía y o era visto hasta hace poco como una lengua judía no relacionada con la evolución de las lenguas románicas y no perteneciente a ellas. Y esto está cambiando. Esto está cambiando y creo que hay varios factores que ayudan a este cambio. Uno de ellos, y es un factor paradójico, es la ley de nacionalidad otorgada a los sefardíes, a los expulsos. Ustedes saben que en el año 2015 se promueve una ley en las Cortes, y esta ley que ha sido promovida por Catalá, les otorga a los descendientes de los expulsos la posibilidad de recibir la nacionalidad. Digo paradójico porque una de las exigencias para recibir la nacionalidad española es saber español y no judeo-español. Es decir, que los judeo-español hablantes deben aprender el español y pasar un examen. Esto, como ustedes pueden comprender, tiene un cierto grado de ironía y a pesar de que esta ley es realmente una bendición y una reparación, también demuestra esta disociación, un poco la incomprensión en la relación entre estos dos campos. Otro factor que corregirá y acercará sin duda es la academia que está por crearse, la Academia del Ladino. Yo no soy especialista en ladino y espero formar parte de esta academia, es decir, soy hispanista, de modo que esto promoverá un acercamiento entre los dos campos. Y por supuesto, en nuestras respectivas universidades nosotros fomentamos este diálogo y enseñamos el papel, por ejemplo, en la evolución de la lengua del judeo español y a la inversa, la mutua influencia. Tenemos cursos de este tipo y habrá más. De modo que creemos desde esta perspectiva que el hispanismo israelí es un espacio privilegiado para lo que yo llamaría un reencuentro entre estos dos campos, el judeo español y el hispanismo en general. Y lo es porque cuenta con las herramientas, los recursos, el conocimiento de todas aquellas influencias, de todos esos elementos plurales, riquísimos, que han integrado el judeo español, no solamente desde lo peninsular específicamente. Y en este encuentro yo creo que hay mucho más que lo lingüístico, creo que hay un encuentro histórico, un encuentro cultural, un encuentro entre pueblos
y lenguas que se han dado la espalda. Quiero hacerme eco de las palabras de Ángel Rosenblatt, quien ha señalado: nuestro hispanismo es nuestro humanismo y no es un coto cerrado, sino vínculo humano de unión y colaboración con las otras culturas del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ruth Fein por haber presentado este tema. Y si me permites, quería decir algo en respecto de lo que has dicho. Uno es, en verdad, que los sefaradíes que quieren coincidir la nacionalidad española tienen que hacer un examen del español. Pero hay muchos de ellos que no llevan ningún documento que puede mostrar que tiene sus contactos históricos y la familia viene de España. Entonces, se solucionó este tema y aquellos que quieren presentar o coincidir la nacionalidad tienen la posibilidad de hacer un examen oral del judeo español, es decir, a través de este examen que se realiza en nuestra universidad en Bar Ilan, en Israel, podemos certificar que una persona en verdad viene de una familia sefaradí porque habla el judeo español o tiene un conocimiento con el judeo español. Y la segunda cosa es que no te preocupes, Ruth, porque tú tienes un papel muy importante en este proyecto de la academia. Necesitamos a alguien que es correspondiente de la Real Academia Española en Israel, que conoce muy bien las profundidades del español y del hispanismo, y es buena oportunidad de cooperar entre los investigadores del campo del judeo español y los investigadores del español en vuestra universidad. Seguiremos con la última ponencia que será presentada por uno de los más conocidos impulsadores del judeo español en Israel, don Moshe Shaul, que es correspondiente académico de la Real Academia en Israel y que durante muchísimos años está dedicado su vida para dar un nuevo futuro al judeo español. Yo todavía me recuerdo muy bien que en mi chiquez, Moshe Shaul, como un periodista del radio israelí, presentó un programa en judeo español, un programa diario en judeo español, y recuerdo muy bien mis parientes que estaban esperando desesperados a la hora de 7:45 para oírlo a Moshe Shaul, que nos da la información y las noticias del día. Es un gran placer tenerlo aquí y oír y escuchar lo que él tiene que decir sobre el judeo español y sobre el futuro del judeo español, porque es el único, me parece, en esta sala que nació en una comunidad sefaradí de la Turquía. Es nacido de 1929 y tiene un conocimiento rico con la historia del judeo español. Y en el año 2015 también recibió la Orden del Mérito Civil por sus actividades en este campo del judeo español. Moshe Shaul, por favor.
expresar mi agradecimiento a todos los que organizaron este magnífico congreso, que quiero decir que se está sobresaliendo de todos los puntos de vista, no solo del académico, sino que también por el cuidado que nos están mostrando los organizadores y que hasta ahora todo está bien y espero que irá hasta mañana. Me voy a permitir de hablar en ladino, porque para mí es la lengua de los sefaradíes, que malgrado que lo que dicen muchos que está agonizando, para mí está ainda viva. Empecé a laborar en la radio de Kol Israel, un programa diario en ladino, en el año 1954. Y desde el primer día que empecé a laborar, me acosaron todos los amigos, conocidos, colaboradores, diciéndome, ¿qué estás haciendo? Laborar en un programa de radio en ladino. Ya sabes que el año que viene no habrá quien oirá radio en ladino. Ya lo van a cerrar. Y la verdad es que la dirección de la emisión de Kol Israel General cada año quería cerrar. ¿Por qué? Porque tenían problemas económicos. ¿Y a qué programas van a cerrar? Naturalmente a los que tienen menos importancia según ellos. Debimos llevar una lucha muy fuerte, primero con el difunto Yitzhak Levy, mi primer director, que fue el que salvó, puedo decir, el cante en ladino, porque recogió las melodías y los cantes, las publicó y permitió a todos los que quieren cantar hoy cantes en ladino, tienen las melodías notadas y pueden cantar. Y en segundo lugar, el cinquén presidente de Israel, Yitzhak Lavon, que no permitió que se tocara al programa en ladino. De manera que desde el primer momento yo estaba apresurado, acosado, va a haber, no va a haber emisión. Posiblemente porque yo soy de nacimiento optimista, me dicen mismo que soy un optimista incorregible, muchas veces me dicen que soy un Don Quijote, porque la realidad es diferente y estoy luchando contra molinos de viento. Yo me alegro porque no oí el consejo de los que me dijeron antes, búscate otro laboro en ladino al año que viene en obra. Y puedo decir esto con un verdadero placer y orgullo, porque la misión en ladino, que cuando empecé a laborar en el 54 pensaban que no iba a continuar un año, continuó hasta el 94 cuando yo me retiré, me jubilé. Desde el 94 hasta hoy hay una emisión en ladino. Israel es el único país donde hay una emisión en ladino, un programa en ladino, ahora ya no es más diario, es un programa regular. ¿Y sobre qué se basa este optimismo? Cuando oigo a mis colaboradores, mis compañeros, cada vez examinan y bueno, quieren decir que hay esperanza, pero la situación es diferente. ¿Cuántas personas hablan hoy el ladino? ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos lo pueden hablar fluentemente? Yo digo que cuando tenía discusiones con mis amigos, les decía, la lengua es un proceso sociológico. Sociología no es matemática. En matemática hay 2 y 2 son 4. En sociología nunca podrás decir lo que va a pasar mañana. Y mira lo que pasó. Que teniendo esta lucha contra los que quieren que aceptemos que el ladino no va a continuar, en 1999 la autoridad del ladino, de la cual os habló Shmuel y también Ruth, la autoridad del ladino convocó un congreso para hacer una evaluación de la situación del ladino. En primer lugar, cómo se tiene que llamar la lengua, cómo escribirla y qué hacer para que no desaparezca. Y entonces mi ponencia en este congreso fue que el principal problema que tenemos los sefaradíes para mantener en vida nuestra lengua es que no vivimos más en sociedades, comunidades compactas como eran en el siglo XX, el siglo XIX.
En Izmir, yo me acuerdo que la mayoría de los judíos vivían en un barrio que se llamaba Karatash. Y en Estambul vivían cerca de la Kula. Éramos todos cerca unos de los otros. Nos encontrábamos diariamente, cada uno hablaba, las vecinas hablaban de una ventana a la otra. La lengua vivía, porque éramos una comunidad compacta. Después de la Shoah, Salónico naturalmente desapareció. Pero no solo Salónico, mismo las comunidades que ainda continuaron a existir en aquellos países, en Turquía, en Grecia, en Bulgaria, llegaron que en Israel, que en América Latina, que en Europa, y nos esparcimos todos. Mi propia familia está una parte en Haifa, una parte en Jerusalén, una parte en Beersheba. No nos encontramos, naturalmente que no hablamos el ladino, porque ya crecieron nuevas generaciones que en sus casas se hablaba el hebreo. Pero mira lo que está pasando, les digo, vamos amigos, el mundo está cambiando. Ahora tenemos Internet. ¿Y qué es el Internet? El Internet es algo que nos permite, de estando en Jerusalén, hablar o comunicarme con uno que está en Nueva York o en Madrid o en Estambul. Y en aquella época el Internet, cuando en el 99 el Internet era ainda haciendo los primeros pasos. Hoy ya tenemos posibilidad no solo de hablar, sino que también de comunicarnos cara a cara. Hay también posibilidad de hacer videoconferencias, no solo entre una persona, sino entre 40 personas juntos. Tenemos los blogs, tenemos toda clase de instrumentos que nos permiten de comunicarnos, naturalmente a condición que haya quien quiere comunicar. Yo soy de entre los que queremos comunicar en ladino. No sé si Shmuel habló de la revista aquí, Jerusalén, que publiqué. Esta revista salió del número 1 hasta el número 100 durante 37 años, publicada voluntariamente por un grupo de periodistas, pero naturalmente costaba publicar, imprimir el papel y enviarlo con correo, con la posta. Y esta revista fue deficitaria del primer día. Solo siempre encontramos quién nos va a subvencionar, quién nos va a ayudar, hasta que lleguemos al punto que no hubo más quien pudiera tomar a su cargo la publicación del libro. Publicamos el número 100 como número especial, mucho más rico, más grande que los otros, y dijimos que ahora ya es a la nueva generación de de ser activos, de tomar pluma en la mano. Y quiero decir que está pasando algo. En Israel, naturalmente, es claro que muchos autores, mismos que escriben en hebreo, o en francés o en cualquier otra lengua, incluyen palabras, expresiones en ladino que ya son conocidas. Me estoy alegrando que hay ahora países iberoamericanos también que se están juntando a este. No sé quién de vosotros conoce el román de Rosa Nizan, Novia te vea. Hay aquí mexicanos, no sé si hay quien se acuerda. Y ahora, el año pasado, otro libro, también de México, de Miriam Moscona, que escribió un libro que se llama Tela de cebolla. Tela de cebolla, ¿qué manera de título es esto? Le demandaron. Dice, mira, la cebolla es un bulbo que tiene capas. Cuando quitas una capa queda la otra, cuando quitas queda otra, más ainda queda el corazón. Estamos en la situación que estamos ya en el corazón de la cebolla. Y lo que hizo ella escribió, ella es una escritora muy famosa que escribe en castellano, en español. ¿Cuál lo hizo para poder escribir en ladino? Escribió los diálogos que tenía con su abuela. Su abuela no sabía español y hablaba con ella en ladino. Y esto es para ella un manantial de alegría, de descariño, de poder recrear sus conversaciones con la abuela. Yo espero que habrá muchos más que podrán continuar en este campo. Y puedo decir que hoy ya llegamos a una situación que del desprecio en el cual tenían la lengua años atrás, como dijo Shmuel, era el jargón. Mismo los sefardíes se avergüenzaban de hablar esta lengua porque ya no tenían la capacidad de expresarse correctamente. Hacían hierros, empleaban palabras del francés, del hebreo, del turco.
del desprecio que tenían 50 años atrás para el ladino, lleguemos hoy al estado que la Real Academia Española nos está ayudando a crear una academia, y espero que esto ayudará a dar a esta lengua la vida que esperamos que tenga. Gracias. Muchas gracias a Moshe Shaul. Esta fue una excelente oportunidad de oír el judeo español. Y en verdad te agradezco, Moshe Shaul, por esta presentación. Antes que terminaremos, y tenemos que terminar porque el tiempo corre, quería agradecer a los participantes, mis colegas que participaron en esta mesa. Quiero dar las gracias al presidente de la mesa, Aurelio González, que aquí está presente, un experto en el campo del romancero, algo que nos hace compañeros del estudio. Bueno, es que estamos terminando esta sesión, pero todavía tenemos mucho que hacer en el campo del judeo español para dar y para garantizar un futuro de esta cultura muy rica. Y quería también expresar mi gratitud a una persona que quería mucho verlo en este congreso, a don Darío Villanueva, quien fue para nosotros, los sefaradíes hablantes, los correspondientes de la RAE en Israel, fue para nosotros un impulsador muy importante para dar nuevos horizontes al judeo español, que nos invitó junto con los miembros numerarios de la Academia del Español en Madrid a participar en aquella convención histórica donde nos dio el primer paso para continuar con este proyecto. Estoy convencido que no solo yo, sino también mis colegas, los correspondientes y además los sefaradíes en Israel lo agradezcan del fondo del corazón. Y don Mario Eduardo Cohen nos trajo aquí una sorpresa. Un regalo para todos ustedes, que va a estar la cantante Berta Guindín, para que podamos escuchar nada menos que el canto en judeo español en una voz excepcional. Ella es, bueno, ha recorrido el mundo cantando en judeo español, y qué mejor que gozarlo a través de la música. ¡La aplaudimos! Buenas tardes, que pases. Saludosos que estés. El canto sefardí siempre habla de historias cotidianas. Siempre está el amor, la emoción, perdone. Siempre está el amor presente. En este caso, esta primer canción se llama A la una yo nací. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé. A las 3 tomé amante y a las 4 me casé. Me casé con un amor, alma y vida y corazón. Dime, niña, ¿de dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no
amante, yo debo defender. Me casé con un amor, alma y vida y corazón. En la huerta crecen viñas, en la mar crecen corales, en mi corazón amores y en tu boca falsedades. En mi corazón amores y en tu boca falsedades. Me casé con un amor, alma y vida y corazón. En lo moreno hizo el lío, lo blanco hizo el platero. Viva la gente morena, que por ella yo me muero. Viva la gente morena, que por ella yo me muero. En esta canción se va a escuchar la influencia oriental. Una matica de ruda. Una matica es un ramito de ruda. Y este es un consejo que le da una madre a una hija, que la hija está mal casada, pero se enamora de un mancebico, de un joven que le da una matica de ruda. Pero la madre le aconseja que es preferible quedarse con un mal marido que uno nuevo. Y sin embargo, la mancebica sigue enamorada de ese mancebico. Una matica de ruda, una matica de flor. Hija mía, mi querida, dime a mí quién te la dio. Dime a mí quién te la dio. Me la dio un mancebico que de mí se enamoró.
Muchas gracias. Como el amor está presente, una pastora y yo a mí. Es el caso de un mancebico muy joven que se enamora de una pastora y le declara su amor. Una pastora y yo a mí, una hija hermosa de mi chiquez, yo la adoré más que ella no a mí. De mi chiquez yo la adoré más que ella no a mí. Un día en que estábamos en la puerta sentados, le dije yo, por ti mi flor, me muero de amor. Le dije yo, por ti mi flor, me muero de amor. En sus brazos me apretó y con amor me besó, me respondió y con dulzor, sos chico para el amor. Me respondió y con dulzor, sos chico para amor. Engrandecí y la busqué, otro tomó y la pedré. Me olvidó y me dejó, mas siempre yo la quiero. Me olvidó y me dejó, mas siempre yo la quiero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.